Que el Señor les bendiga en esta mañana. Saludamos a la audiencia, a los que se van a conectar en esta transmisión, en este día. El Señor les bendiga en gran manera. Es un gusto compartir con ustedes. Feliz Día del Padre a todos los papis que están del otro lado. Que el Señor les bendiga. Hermanos, el Señor me dio un mensaje en esta mañana y yo le puse como título, tu tristeza se convertirá en gozo en Dios. En Dios tu tristeza se convertirá en gozo, en alegría, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes una historia que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Una historia, hermanos, apasionante. A través de esta historia aprendemos, el Señor siempre nos da una nueva revelación. Capítulo 1 de 1 de Samuel, versículo 9. En esta mañana vamos a estar compartiendo en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz se oía. Y Elí tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Hasta ahí la palabra de Dios. Después vamos a ir leyendo. Pueden tomar asiento. Hermano, es impresionante lo que Dios puede hacer a través de un clamor, ¿verdad? Saben ustedes que en ese tiempo la cultura en Israel era que las mujeres que no daban a luz, no tenían hijos, era como se le veía como una maldición, ¿verdad? Porque Jehová había dicho, Dios había dicho de que fructificara, multiplicara, ¿verdad? Entonces Ana era estéril, no podía dar a luz, no podía quedar embarazada, mejor dicho, era estéril. Dice la palabra de Dios, acá la historia que hemos leído, que ella se fue a la casa de Jehová y comenzó, hermanos, con amargura de alma, comenzó a buscar de Dios, comenzó a implorarle a Dios su bendición. Su bendición, hermanos. Y ahí Elí, un sacerdote, un responsable de la casa, la estaba observando, dice la palabra de Dios, y la tuvo por ebria, porque con mucha congoja esta mujer, Ana, estaba orando, hermanos, pidiendo a Dios. Pero ¿sabe lo que ella hace, hermanos? Lo que ella hizo fue una promesa de siembra. Si tú me dieres un hijo, yo voy a dedicar todos los días a la casa de Jehová. Era una siembra. Hermanos, y hay un principio donde la palabra de Dios dice que lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces, a través de ese compromiso que ella hizo delante de Dios, tuvo un resultado favorable. Después ella quedó embarazada. Después cuenta la historia, vamos a seguir leyendo después. Pero lo importante es entender, hermanos, que cuando uno va con toda
con todo el clamor a Dios, derramando su corazón delante de Dios, muchos te van a ver por lo contrario de lo que uno hace, ¿verdad? Elí pensaba que ella estaba ebria porque habían comido y bebido, dice la palabra de Dios. Pero fue y la acusó a esta mujer. ¿Cómo puede ser un sacerdote, hermanos, un responsable delante de la casa de Dios? No tenía revelación. Era un sacerdote que se movía por el oficio de ser sacerdote nada más. Y no tenía revelación. Él acusó a ella. Porque Dios dice que lloraba tan amargamente y solamente sus labios movía. ¿Quién no va a llorar, hermano, en una tribulación, verdad? ¿Quién no va a llorarle a Dios cuando hay necesidad extrema? Esta mujer se sentía, hermano, indigna ante la sociedad, se sentía marginada, se sentía señalada. ¿Por qué? Porque no daba descendencia a su esposo. Entonces ella tuvo la mejor idea de ir a la casa de Jehová y clamarle a Dios. Y Dios no se tardó en responder. Hermanos, cuando hay alguna situación apremiante, ¿uno qué hace? Clama a Dios de todo su corazón. Y Dios en su infinita misericordia contesta. Va a contestar, hermano. Yo sé que en este momento, tal vez en las redes sociales, hermano, hay muchas personas que están en esa condición. La condición de Ana. No sabiendo qué hacer, cómo solucionar sus problemas. Problema de salud, problema económico, problema familiar, problema matrimonial, problema social, diferentes índoles, hermanos, y no tienen solución. Hay una solución. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero el clamor es diferente, hermanos, cuando uno clama de todo su corazón, cuando hay una situación más o menos tranquila, hermanos, uno no puede clamar, no clama porque tampoco puede fingir. La única forma es cuando uno clama a Dios verdaderamente, cuando la situación está apremiante. Cuando una mamá tiene a un hijito o una hijita, hermanos, tal vez en terapia, en una situación entre la vida y la muerte, allí uno comienza a clamar a Dios, ¿verdad? Allí uno donde se prende por Dios. Como esta mujer que dijo, yo iré y tocaré aunque sea al borde del manto del maestro y me quedaré sana. Hermanos, tomó una determinación en su vida. A veces es la falta de determinación. Y Ana estaba en esa situación. Ella tomó una determinación y dijo, voy a ir a la casa de Dios y voy a hacer un compromiso con Dios. Y Dios toma esos compromisos que uno hace. Pero la palabra de Dios dice que no te olvides de cumplir lo que has prometido delante de Dios, porque Él no se complace con los insensatos. Lo que uno le prometió a Dios tiene que cumplir, hermano, porque para eso abrió la boca. Y ella dijo, si me dieres un hijo, yo dedicaré, no pasará navaja por su cabeza, y dedicaré todos los días a la casa de Jehová. Y ustedes saben que después se le había dado al sacerdote ese niño, a Samuel, ¿verdad? Entonces aquí encontramos, hermanos, el clamor respondido de parte de Dios. Quedamos en el 16, vamos a ir leyendo. 17. Le dijo Ana, el 16 le dijo a Ana, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Hermanos, esta mujer fue muy... de última fue muy educada para poder responderle así, hermanos, pidiendo misericordia a este sacerdote diciendo, no tenga a tu sierva por una mujer impía. Por favor, le estaba pidiendo, ¿verdad? Porque vino con acusación fuerte el sacerdote. Hermanos, hay que tener un cuidado bárbaro para poder levantar un dedo acusador
por otra persona, primeramente tenemos que conocer la situación, ¿verdad? Y después hablar, porque muchas veces somos fáciles en poder opinar la condición de alguna persona. Y le dijo a esta mujer: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. La magnitud, era grande su opresión, hermano, era grande su dolor, esta mujer. Entonces, conforme a ese dolor, ella le estaba pidiendo a Jehová. ¿Qué le dijo después el sacerdote? Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Lo mínimo, hermano, uno tenía que pedirle disculpas, perdón a esta mujer, ¿verdad? Por haberle acusado, ¿sí o no? Cualquiera de nosotros comete un error así y después nos damos cuenta que nos hemos equivocado, nos acercamos a la persona y le pedimos perdón. Acá no figura eso, no le dijo así el sacerdote. Le dijo, Elí le respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Qué lindo es cuando uno va y descarga, hermano, esa congoja, ese dolor delante de Dios, y Dios toma esa carga, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos dice: los que estáis cargados y trabajados, dijo Jesús, venid a mí que yo os haré descansar. Muchas veces nosotros queremos llevar nuestra carga y solucionar a nuestra manera, pero tarde o temprano esa carga te va a abrumar, tarde o temprano esa carga, hermano, te va a colapsar. Vas a colapsar. ¿Por qué? Porque no vas a poder llevar sola o solo. Por eso es importante tomar esta determinación, la que hizo Ana, hermano, ir a Jehová, acercarte a Dios y clamar a Dios, decir: conforme a mi congoja, la magnitud de mi congoja, yo he hablado, dijo a esta mujer, ¿verdad? Amén. Qué tremendo, hermano. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. La tristeza, hermano, apaga a las personas. La tristeza destruye a la persona. La tristeza, cuando no le entrega a Dios, es una destrucción fatal, hermanos. Pero esta mujer tuvo la inteligencia de ir delante de Jehová. Porque, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestra carga? Dice la palabra de Dios que nosotros no podemos añadir un dedo a nuestra estatura. No podemos hacer nada. Solo Dios puede tener el control, porque ni un pelo de tu cabello ha de caer sin mi voluntad, dice Dios. Dios tiene el control. Dios sabe, conoce nuestro futuro. Él conoce nuestro pasado, hermano, nuestro acostar y nuestro levantar. Dice la palabra que antes de que palabra salga de nuestra boca, Él ya conoce, hermanos, lo que vamos a hablar. Por eso es tan importante acercarnos delante de Él y, así como Ana, pedirles misericordia a Dios. Amén. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, aconteció al que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo. Salteamos al versículo 19. El versículo 19 dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Número 1. Después de haber partido, después de haber salido de la casa de Jehová, levantándose muy de mañana, ¿qué hizo esta mujer? Dice, de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y Jehová se acordó de ella. Nunca Dios se va a olvidar, hermanos, lo que uno le dice en su presencia, lo que uno le clama.
A veces nosotros nos olvidamos nuestras peticiones, pero Él nunca se va a olvidar lo que le hemos pedido, hermano. Y dice que Jehová se acordó de esta mujer, hermano. ¿Por qué? Porque esta mujer fue y derramó su corazón delante de Jehová. A veces tenemos esa carga, todos tenemos esa carga. Pero muchas veces, hermanos, no llegamos al punto de decir ya no puedo más. No llegamos a ese punto y tratamos con nuestra capacidad natural, con nuestra fuerza de sobrellevar esa carga. Es imposible. ¿Sabes qué pasó, hermano? Después Jehová se acordó de ella. Y aconteció, versículo 20, que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo. ¿Respondió Dios? Respondió. Y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Hay una regla de oro, hermanos, para sus hijos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. El que golpea, se le abre. Hermanos, esa es la regla de oro para sus hijos. Pero muchas veces no pedimos, hermanos, porque todavía nosotros dependemos nosotros mismos y creemos que con nuestra capacidad vamos a poder sobrellevar esa carga. Y quiero darte una noticia: es imposible. Mejor sería, si estás cargado, como dijo Jesús, cualquiera de ustedes, si estáis cargados o trabajados, venid a mí que yo os haré descansar. Es mejor tomar nuestra carga, ir en pos de Dios y conforme a la magnitud de nuestra congoja derramar delante de Dios, como hizo Ana. Por más que te critiquen, fue criticada ¿por quién? Por el mismo sacerdote, por Elí. Hermano, fue tomada como impía. La criticó mal, hermanos, diciendo: anda, digiere el vino que tomaste y después venga a adorarle a Dios. Qué falta de revelación, hermanos, cuando uno va y entrega, derrama su corazón, hermanos, desparrama su ser delante de Jehová. Tal vez otros te va a criticar, pero al tiempo aquellos que te criticaron, hermanos, van a ver cómo Dios comienza a acordarse de ti. Comienza Dios a responder, hermanos, y esa tristeza que estabas llevando, esa carga que estabas llevando en su tiempo, en Dios, hermanos, se volverá un gozo, se volverá una alegría. ¿Por qué? Porque dice que a partir de este momento, a partir del momento que esta mujer, hermanos, fue y descargó, dejó su carga allí a los pies del Señor, allí en la casa de Jehová, ella se fue contenta. Se fue la tristeza, hermano, porque una mujer estaba llevando ese manto de tristeza por esta situación. Hay personas que han perdido seres queridos, hermanos, y no puede superar esa tristeza y como que tiene un manto. Yo sé que en este momento hay personas que están mirando las redes que ha pasado esa situación. No puede superar y tiene como una pregunta diciendo: ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios me permitió esta situación? ¿Por qué yo tengo que pasar esta carga? Estoy llevando esta carga. ¿Saben? Lo más importante es reconocer, hermanos, reconocer que Él es soberano, ir delante de Él y llevar esa carga a sus pies. Hay personas que tienen seres queridos que están en la cárcel, que está privada de su libertad y siempre está clamando a Dios, pero a su vez también tiene como un rechazo a Dios, diciendo: ¿por qué Dios permitió? Jesús dijo: los que estáis cargados y trabajados, venid a mí, yo os haré descansar. Clama a mí y yo te responderé, en Jeremías. Hermanos, ese clamor va a traer una recompensa y va a transformar tu situación. La situación de congoja, la situación de tristeza, la situación de dolor, la situación que estás atravesando, hermanos, va a ser transformada en Dios. Hay momentos, hay procesos que uno pasa,
Pero ese proceso no es eterno. Ese proceso es para purificarte, para que cuando salga de ese proceso brilles como el oro cuando pasa por el crisol. Hermanos amados, no es casualidad. Y Dios quiere transformar tu tristeza en alegría, tu dolor en alegría, tu tristeza en baile, dice esa canción, ¿verdad? Pero hay que hacer como Ana. Hay que irse a Dios, hay que clamar a Dios, hay que derramar nuestra carga delante de Él. Aunque te critiquen, porque te van a criticar. Aunque te traten de loco o de loca, te van a tratar. Pero el apóstol Pablo dijo: bendita locura. Yo estoy, en otras palabras, estoy enamorado de Jesús. Bendita locura. ¿Sabe por qué, hermanos? Que cuando suene esa trompeta, esos loquitos y loquitas vamos a estar en las nubes con Él. Y después iremos al cielo. Bendita locura, ¿verdad? Estaremos escondidos en el hueco de sus manos, hermanos. Y ya nos falta mucho para ese tiempo. Cada vez estamos viendo señales. Cada vez estamos viendo cumplimiento de la palabra profética. Hermanos, lo que iba a pasar antes de su venida. Estamos viendo, a prepararse, pero qué bendita locura. Pero lleva tu carga a Dios. No trates, hermanos, de mantener esa carga sobre tu hombro, porque vas a colapsar. Tarde o temprano vas a colapsar. Pero Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está con los brazos abiertos para decirte: hija mía, hijo mío, ven a mí, yo quiero ayudarte. Quiero animarte en esta mañana, mi hermano. Quiero animarte, mi hermana, en esta mañana. Haga como Ana. Ve a Dios y lleva tu carga allí. Y tu tristeza se convertirá en gozo. En Dios se va a convertir en gozo. No es casualidad. En el nombre de Jesús, póngase de pie en esta mañana. Damos gracias a Dios. Gracias por su presencia, por su amor. Yo sé que hay muchas personas en las redes sociales que no tienen una respuesta en este tiempo, que está clamando a Dios pero no tiene una respuesta, que de alguna manera quiere solucionar su situación o alivianar esa carga. Como suele decir un varón de Dios, cuando se apagan los motores de la ciudad, cuando se apagan, hermanos, las fábricas, cuando todo está en el descanso, esa persona no puede conciliar el sueño porque no sabe cómo hacer con su vida. Hoy el Señor te habla. Hoy el Señor te dice: hay esperanza para tu vida. No todo está perdido, porque Dios ama. Una ocasión, una mujer viuda, dice la historia, que estaba llevando a su hijo, al único hijo, en un féretro, en un ataúd a enterrar. Hermanos, si todas las personas venían con ella, acompañándola, con un dolor tan inmenso, pero por allí, por el otro camino, se iban a cruzar con el dador de la vida, con la resurrección. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sabe, cuando se encontró con esta mujer, le dijo: mujer, ¿por qué lloras? No llores. ¿Quién no va a llorar cuando está llevando la esperanza a enterrar? El único hijo, una mujer que tenía único hijo, hermano, estaba llevando a enterrar. Y dice la palabra de Dios: los que estaban llevando se detuvieron, escucharon a un loco, dijo: no llores, mujer. Y le dijo: joven, levántate. Y al instante, en ese instante, dice la historia, que este joven se sentó en el féretro y el dador de la vida le entregó vivo a su mamá. Y en lugar de ir a enterrar a su hijo, volvieron, yo me imagino, con gozo,
con esperanza, con alegría, después de tanta tristeza, después de haber desgarrado su corazón a esta mujer. Pues imagínense, el único hijo que tenía. Volvió a su casa con tanta alegría y con tanta emoción porque se había encontrado con el dador de la vida. En esta mañana